Avui l'escènic es trasllada fins al Teatre Coliseum per veure que ens deixen mirar a través d'aquest forat, The Hole. Bueno, primero de todo, enhorabuena por todo el éxito que habéis cosechado en las otras ciudades a las que habéis venido y estamos muy contentos de que por fin estéis en nuestra ciudad. ¿Crees que después de que la gente vea este espectáculo volverá un poco el espíritu cabaretero a la ciudad? Sí, yo creo que sí, ¿no? Que puede que vuelva. Yo quiero que vuelva. Barcelona tenía que despertar, Barcelona estaba quedándose dormida y había sido siempre una ciudad muy despierta. Entonces hemos venido nosotros a montar la bulla, yo he venido a hacer el terremoto y que esto se venga arriba y que nos riamos de todo, porque la vida consiste en eso, en reírse de todo. Estamos un poquito monjas y deberíamos pues darle más vidilla a todo, que no ofenda a nadie, ¿sabes? No se hace daño a nadie y bueno, pues aquí venimos a darle el cabaret, lo canalla, con todo el respeto del mundo a la revista, por supuesto, y con todo el respeto del mundo pues a todo ciudadano aquel que no esté quizá de acuerdo con este tipo de show, pero para el que esté de acuerdo, que coño, que se venga y que estamos para que se diviertan otra vez. Entonces, ¿qué tienen que venir? ¿Para animarse o con un poquito de miedo? No, de miedo ninguno, el miedo que lo dejen en casa, el miedo en casita, tranquilo y en el sofá. No, tiene que venir un poquito, conmigo sí, un poquito de miedo hay que tener porque soy un poquito peligroso, pues estamos para ello, para que vengan y se animen. Salen animadísima con ganas de entrar otra vez en el agujero. Para los que nunca hemos visto otro cabaret como yo, ¿por qué tenemos que venir a ver The Hole? Porque creo que durante 2 horas te vas a olvidar de los problemas personales que tengas. The Hole ofrece mucho espectáculo de variedades, ¿no? O sea, puedes encontrar desde gente que trabaja en el circo, como el Pony Loco, que es campeón de patines, terremoto de Alcorcón. Es que en sí la palabra variedades lo dice todo, ¿no? O sea, vas a encontrar mucha variedad. Queremos que la gente salga de sus casas y tenga la oportunidad, como decíamos antes, de olvidarse de todo lo que pasa, que a veces las casas hay cosas muy feas, los trabajos, la gente está muy agobiada, la gente lleva para trabajar, la gente lleva para ahorrar dinero, la gente lleva para pagar una hipoteca, la gente lleva todo eso. Entonces vamos a olvidarnos de todo eso, vamos a ver qué pasa aquí dentro. Lo mismo, anda que no han salido romances de aquí del Hole, ha entrado gente y como yo los jaleo porque hay mucha interactuación con el público, que al final son mis invitados. Así que la gente que se olvide, invitar a la gente a que venga a pasar un buen rato, a que venga a olvidarse de todo, a que venga a reírse, Carlos, que eso es lo importante.